¿Qué pasa, gente? Soy Borbeck y aquí estamos una vez más con Laura Pou 2 de Dagger of Amon-Ra. Vamos a ver si recuerdo cómo se acaba este acto, porque no lo tengo muy fresco, la verdad. Recuerdo más o menos las cosas que hay que hacer, a ver si no se me olvida nada. Si esperamos un poquito en esta sala, en lugar de intentar pillar el queso, o bueno, mientras estamos haciendo las cosas que hay por aquí, acabemos por escuchar algo. The intercom crackles and you hear, Wolfie, it's Olympia. If you can hear me, meet me in the armor room at 2 o'clock. You promised to show me your private scars, remember? See you there, Wolfcakes. Pues sí, no es la primera persona, por lo visto, que le enseña las cicatrices. Si recordáis, había dicho que Steve le iba a enseñar las cicatrices. Pero bueno, vamos a guardar. Ya había guardado, pero voy a guardar otra vez. Y vamos a usar el hueso, como ya vimos al final del... this is an interest. Que sí funciona. Esto ya lo vimos al final del episodio anterior. La trampa no es un cepo, sino esto. Muy bien. Hecho eso, podemos llevarnos el queso. You pick it up and place it in your purse. Vale. Y antes de que se me olvide, ahora que lo pienso, hay otro par de cosas que podemos hacer aquí. Vamos a intentar llevarnos la espada. Pasa lo siguiente. Pobre mujer. No le des nunca la espada a una espalda. Digo, al revés. Bien. Sí, podríamos intentar pillar otra de las armas, pero todas tienen un problemilla. El resto están electrificadas. Pero podemos volver o sea, no te mueres, ¿vale? Por hacerlo. Lo que pasa es que no sé si perdemos tiempo. Y como no nos sobra... vale. Cosas interesantes. A desk blotter, placed in the exact mathematical center of the desk. Esto. Tenemos unas medallicas aquí. World War I campaign medals. Kaiser Wilhelm of Germany is prominently featured on many of the medals. Es un detalle importante, aunque creo que más o menos podíamos haber adivinado que Wolf es un veterano de la Primera Guerra Mundial. Curiosamente, Ernie también es un veterano de la Primera Guerra Mundial. No lucharon en el mismo bando, por motivos obvios. A variety of shiny medals. 2 of them with packs of dogs carrying birds in their mouths are marked with the word Reichsjagdgebrauchshundverband. Others appear to be merit badges for the German youth equivalent of the Boy Scouts. Bueno, los Boy Scouts. Dice, no, las juventudes alemanas, aunque... Bueno. Vale. Tenemos que buscar algo en esta biblioteca. Si las miramos simplemente, pues nos salen los libros. Podemos ver lo que es cada cosa. This bookshelf is dedicated to the topic of animal traps. No es eso lo que queremos. This bookshelf is dedicated to the topic of art history. Tampoco es eso lo que queremos. These are books on art forgery. Tampoco es eso. Tiene que ser una en la que hay un libro que está al revés. This bookshelf is dedicated to the topic of museum security, including such books as Criminals Among Us. Y me suena que era algo así como tortura sin dejar marca. This bookshelf Este ya lo había mirado. This bookshelf is dedicated to the topic of medieval weaponry. Sí, el otro es de armamento moderno. This bookshelf is dedicated to the El siguiente. This bookshelf No, el siguiente. This bookshelf is dedicated to a complete collection of the Encyclopedia of Interrogation and Torture. Diría que no es este. This book this Lo malo del ojo es que no sé dónde apunta. while the topics of the Vale, no sé dónde lo tienes que colocar, pero diría que no es eso tampoco. Y esto van a ser los de jardinería, ¿no? This bookshelf is dedicated to the topic of gardening. Apparently these gardening books were left here by the previous tenant of this office. Y creo que los del otro lado son iguales. This bookshelf apparently Sí. This bookshelf is Es que yo creo que es aquí abajo, pero this bookshelf estos son trampas. this book ¿No será aquí? There are many things on these shelves. A ver, vamos a mirar bien. Ninguno de estos parece que esté al revés. ¿Puedo usar la lupa? That's not the sort of thing. That's n- Pero sí, no parece...
relevante. Cuando he ido para arriba, no he visto ninguno que estuviera al revés. ¿Son todas las baldas iguales? Es una cosa que podría mirar. Tienen los mismos colorines. Así que si hay uno que está al revés, debería cantar bastante. Que no es este de aquí. This bookshelf. A clean, highly polished desk. Specks of dust wouldn't dare to land on it. Sitting on a raised dais, the desk dominates the room. It's the Office of Security. Es que es importante lo que hay en el libro en cuestión. O sea, aquí está, al fin. For some reason, the spine on this book has been turned round to face the wall, hiding the title. Era uno de los de abajo, pero hay que mirar en esta parte, no en esta parte. Si miramos aquí no se ve, si miramos aquí, ahí está. Le damos la vuelta y vemos que es... This book is a collection of poetry by Lord Byron. Apparently Heimlich had it turned on the bookshelf so that the spine with the title faced the wall. Perhaps he was embarrassed to have a poetry book on his shelf? Claro, es para chicas la poesía, ¿no? Pero bueno, hay algo ahí. The title, in gold leaf... No. Bueno, a ver, hay que abrirlo, supongo. ¿Qué tenemos aquí? The note attached to the garter reads, "You can have the other garter and much more if you meet me at 3 a.m. in the Preservation Lab. The handwriting is female." y por la escritura sabías que también era francesa la persona. A lacy black garter with the name Yvette stitched into it. There is also a note attached. Vale, eso es lo relevante. Vale, pues si no me equivoco, bueno, tenemos algo para las 2 y algo para las 3. Vale, para las 2 tenemos a Miklos, para las 3 tenemos a Yvette. Un hombre ocupado. El bueno de Wolf. Un momentín. Hay una cosa que se me ha olvidado hacer. Although the medals are shiny and colorful. ¿Son estas? Son estas, vale. Podemos tocar, hay un botón. Y podemos colarnos ahí. Pero no veo nada. Así que voy a encender la antorcha esta. O sea, la antorcha, la linterna, si nos parece mal. Para ver. Y es otro camino secreto. ¿Sabéis con qué conecta? Con el despacho de Carrington. ¿Dónde está Carrington? It's dripping blood. No, ¿es sangre goteando? No, está goteando sangre. Dr. Carrington's head holds no clues that you can discover, except for the somewhat pained expression on his face. Vale, sí, aquí tenemos unas letras. 2 letters written in blood on the desktop. C. P. Crime and Punishment. Esa era la pista de buscar el libro de Crimen y Castigo. The letters C and P are carefully written in blood on the desk, as if they were put there by the dying President Carrington. Vale. You presume the dripping blood belongs to Carrington, since the porcupine was stuffed. ¿Te imaginas que, On close inspection, te imaginas que el porcoespín todavía tuviera sangre dentro? Carrington drooled a bit when he died, and his hair could have used a good wash to get all the grease out of it. No es brillantina lo que tiene, hecho grasa, que es pues gomina, básicamente, es a lo que se refiere. Creo... sí, esto es importante porque se ha roto el reloj y está quieto. The glass on the clock face appears to have been smashed during a struggle. Whether it was a struggle to wind the clock or a struggle for Carrington's life, it's hard to say for certain. Pero podemos saber la hora de la muerte. The clock appears to have been broken at exactly 12:04 a.m. Vale, así que eso nos puede ayudar a sacar algo. Creo que es lo único que tenemos que sacar de todo esto. Pero bueno, sabemos la hora que es. La
1 menos cuarto, a pesar de que esté la aguja mucho más cerca de las 12. Vale. Ahora podemos aprovechar. Vamos a mirar esto, porque se me ha olvidado. Countess and Ziggy at 1 a.m. Medieval armor display. Vale, a la 1. Vale. Y lo otro que queremos hacer es lo de mirar esto. A large format illustrated version of Crime and Punishment by Dostoyevsky. Claro, este puzzle no encaja en español, porque Crimen y Castigo es CIC, no CP, pero en inglés es Crime and Punishment. Y esto ya lo sacamos, pero ahora va a tener un poco más de sentido. Crimen y Punición. Archivo You pick policial. it up and place it in your purse. By touching the pages of the open book, you feel a momentary connection with the Sí, bueno, eso ya lo sabemos, no hay nada importante aquí. well made. By reading a few lines from the book, you gather that the theme of this book is that man pays for his crimes against men by suffering for those crimes. It's amazing how much meaning you can get from a few well-chosen words. Vale, si leemos esto, You read a police report on the criminal career of one Watney Little, conman extraordinaire. The file contains an amazing list of offences, mostly fraud, conspiracy to commit fraud, and various degrees of larceny. Glancing at the top of the page, you noticed that the investigations were conducted by Scotland Yard. You also noticed that the last entry describes Little's recent escape from Dartmoor prison. Clipped to the outside of the folder is a small handwritten note that reads simply, "Remember our deal." Apparently this file was provided in exchange for somebody's silence or service. vale. Esto podría más o menos darnos pistas de lo que ha pasado aquí. No sé, no recuerdo si luego sacábamos más. Creo que podemos preguntar a otra gente, pero bueno. ¿Quién es el Watney Little este? ¿Y por qué es importante aquí lo de Crimen y Castigo? Bueno, pues Watney Little es el pavo que está muerto encima del escritorio. Watney Little es el Dr. Carrington. Todo este tiempo pensábamos que era el Dr. Carrington, pero el Dr. Carrington murió en la intro. ¿Os recordáis? Había alguien en un barco al que asesinaban. Probablemente lo asesinó Watney Little. Y de ahí que Pippin, que ya conocía al Dr. Carrington de antes, no lo recordará cuando lo ve. Y lo mismo Carrington, que es este otro señor, no recordaba a Pippin de haberlo conocido antes. Entonces ahí había algo un poco turbio. Y bueno, y es porque pues este no es la persona que creíamos que era. Vale. Bueno, podemos ir de aquí. Esta vez no ha pasado el tiempo por mirar el libro, porque era importante, pero... Vale, podemos asegurarnos de que miramos esto, pero no me acuerdo si al final lo miré o no. The stain on the paper cutter blade could be red ink or blood. Perhaps the last person to use it had an accident? Esto sabemos que lo usaron para Ziggy, A paper cutter with lo cual un poco loco, porque está súper lejos de aquí. Pero bueno, cada vez hay menos gente, lo cual por otro lado significa que tenemos que mirar menos cosas. Vale, si lo pensáis, por un lado nos viene mal, por otro lado nos viene un poco bien. No, supongo. Vale, lo que vamos a hacer va a ser el tema de los cuadros. Vamos a ver qué es lo que está pasando con los cuadros. Para lo cual, venimos aquí, asegurarnos de que hemos tocado esto. feels like a painting by anonymous Bosch. Anonymous, ahí estaba. When you touch the painting, Vale, como si estuviese húmedo. Sabemos que a la 1 va a pasar la condesa por la sala de... Mirad, ahí está. Por la sala de las armaduras. Entonces lo que vamos a hacer va a ser ir primero a la sala de las armaduras, que no es ahí. Es aquí. Ignoramos esto, como que no lo estuviéramos viendo. Y llegamos antes que ella. Lo que vamos a hacer va a ser escondernos. Para lo cual, de hecho, voy a guardar porque esto, yo qué sé, igual me sale mal. Pulsamos aquí.
Nos escondemos detrás. Y pasa hasta la 1. ¿Y qué pasaba a la 1? Pues que venía la condesa. Y ahí viene. Mírala. Lo que queremos hacer es salir y confrontarla. Porque se está llevando algo. Obviamente. ¡Ech! ¡Usted! Well, well. Good evening, Countess. What are you doing here? I just happened to be hiding behind the tapestry. You're lying. How could you tell? Nobody just happens to hide behind a museum tapestry. And nobody just walks around inside a museum late at night with paintings under their arms. Paintings? Oh, you mean these paintings? I just found them laying around on the floor and I picked them up so no one would step on them. I don't think so. You don't think so? Are you accusing me of something, you silly girl? What do you think? I think you're a rude girl who needs to learn some manners. The nerve going around accusing people of stealing paintings. Did I say anything about you stealing them? Well, of course you did. Don't try to trick me, girl. I've got more tricks than you have brain cells. One thing I have to ask myself is, why did you bring those paintings to a meeting with Dr. Carrington this time of night? How did you know I was meeting Dr. Carrington? I found a note beside his body. His body? You talk about him like he was dead. Yes, he is. Dead as a doorknob. You didn't know about it? You're trying to trick me again. Dr. Carrington is alive and well and working in his office. Well, you're right about him being in his office, but he's quite dead, I assure you. Oh, my God! And you seem to be a logical murder suspect. Wait a second. You're not going to pin this one on me. I didn't have anything to do with it. Why would I want to kill him? We've got a perfectly good art burglary scheme going. Art burglary? I think I said too much. If you're trying to convince me that you're not the murderer, you're not doing a very good job of it. What do I care what you think anyway? You're not a cop. But I am a reporter, and I could write about you in the newspaper. Of course, your reputation would be ruined, and the police would get very interested in you. But you're tough, so I'm sure you could handle it. Look, it was just a little deal I worked out with Dr. Carrington. An art forger duplicates the paintings on the wall of the gallery. Then we hang them up in place of the real ones, which we sell to private collectors. Didn't you think someone would catch on after a while? Are you kidding? That's the beauty of the plan. When we had replaced all the paintings, we were going to slash them and make it look like someone vandalized the real paintings. No one would ever think we'd go to the trouble of forging paintings just to destroy them. And Carrington is here to see that no one gets too nosy. You mean he was here? I swear I didn't have anything to do with his death. He was my cash cow. I brought him over from Europe just for this reason. Now that's it. I'm not saying any more about it. Bueno, por suerte tenemos más cosas que preguntarle. Como veis, no puedo hacer casi nada. Puedo moverme, puedo preguntar. Ni siquiera puedo guardar la partida. Pero vamos a preguntarle por una cosa interesante que tenemos. Una cosita. Que es el cuaderno... ¿El expediente de policía? No. En la agenda de Sterling. Del anterior. El anterior señor. Que se murió. ¿Recordáis? Bueno, la historia de la condesa era con el Sterling este, ¿no? Se murió misteriosamente. Y bueno, pues ganó dinero con ello. La condesa, una cosa rarísima. I saw an interesting diary in Carrington's wall safe. It belonged to Sterling Waldorf Carlton, your former husband. My dear Sterling's diary. What did you do with it? Well, I left it in the safe for the police to find. You didn't read it, did you?
Yes, actually I did. It had some interesting things to say about you. Lies! All lies! I loved that man. I still love him, despite what he did to his will. Dear Sterling made me a rich woman, or he's going to as soon as the will problems are cleared up. Sterling seemed to think you wanted to kill him for his money. Lies! Nonsense! Lies! Apparently Yvette is afraid of you too. Sterling mentioned her as well. Yvette! That little trollop! So that's who he was seeing behind my back. She must be the one who made him start changing his will. I don't know. I just know what I read in his diary. Oh! I'm starting to feel faint. Perhaps you should lie down somewhere and compose yourself. We'll talk more later. Yes, good idea. And don't try to leave the museum tonight. I'm sure Detective O'Reilly would be interested in hearing what I know about you. I'm sure he would, dear girl. Don't worry. I'm sure we'll talk some more. Bueno, creo que eso es lo único relevante que tenemos realmente. No sé si podemos preguntarle por esto. I don't feel like talking about... Eso es, si se pira. Le hemos sacado lo relevante, ¿vale? Que eran esas preguntas. Un cuadro pequeñito, el que se ha llevado, por cierto. Vale, ya podemos guardar. Vamos a guardar porque ha salido bien. ¿Y qué vamos a hacer? Tenemos que volver hacia la oficina, si no recuerdo mal, porque ahora que ha muerto el Carrington falso... Ya no lleva el cuadro. ¿Qué ha hecho con él? Me encanta cómo la gente pasea ahí alrededor de Ziggy y a nadie le importa. Bueno, este señor todavía está vivo. Claro, estamos quedando sin asesinos posibles, ¿vale? Es el asunto. Entramos aquí. Creo que podemos escuchar algo ahí al lado. En la oficina, ahora mismo. Igual diría un mensaje, pero creo que si pongo el este... Vamos a ver, porque igual no. Igual he venido demasiado pronto. Porque tiene que haber algo con... Oh, espera. Igual lo que tengo que hacer es entrar. You hear muffled voices coming through the door to Yvette's office. Vale, esto te lo puedes perder, creo. Oh, Dr. Smith, I appreciate your help so much. Well, I don't particularly appreciate giving it. I have things to do, Miss Delacroix. Important things. But surely you can spare the time to help me move my desk, no? Oh, I suppose. Why do you want to move it anyway? Oh, there is a terrible stain on the rug. I don't want it to show. We don't have to move the desk very far. All right. Oh, it's heavy. Oh! Oh, I am so sorry. Did you hurt yourself? Yes. Oh no, I'm bleeding. You owe me one, miss. But of course, Mr. Smith. I'll do anything you say. Anything. Didn't I let you in when you asked? Didn't I keep your secret? Yes, I suppose you did. And I'm sorry about bleeding on your carpet. At least it'll blend in with the old stain. What is that anyway? Oh, it is only strawberry jam. I'm sure I don't want to know, Yvette. Probably not, Dr. Smith. Now, let's go to your place. No ha dicho, la verdad es que no me interesa, sino estoy seguro de que no quiero saber. ¿Cuál es distinto? Touch it. You don't know it. Quiero volver. No sé si puedo simplemente volver andando. No, bueno, esa puerta igual es de una sola dirección. Pero lo que vamos a hacer va a ser ir al despacho de Ernie, que todavía no hemos ido. Sé que había una mancha de sangre ahí, ¿eh?
No la puedes ver. De sangre no, perdón. ¿De qué ha dicho? De mermelada de fresa. Vas a guardar. No guardo lo suficiente en este juego. Me creo que me lo sé. Y claro, pues pasa lo que pasa. Vale, el despacho de Ernie, ya sabemos, es a través de aquí. Y aquí. Y vamos a ver si está Ernie dentro. No está. Sí. Bueno. Bien, justo he saltado el... Creo que decía que estaba vacío. ¿Qué tenemos aquí? This curious device is a lasso at the end of a pole used for the humane capture of snakes in the wild, or wild snakes, or something like that. Creo que nos lo queremos llevar. You pick it up and place it in your purse. Pero más importante, tenemos que llevarnos otras cosas. Que no sé dónde están. ¿Qué es esto? Estoy buscando unos alicates. No alicates, Ernie's index to the stored items in the alcohol vats. Esto es importante. Current vat contents, Alcoholic Preservation Lab. 1. Koala bears. 2. Turtles. 3. Snakes. 4. Hippo. 5. Ground sloth. 6. Skunks. 7. Loch Ness monster. 8. Ostrich. 9. Lemmings. 10. Unicorn. 11. Creature from the Black Lagoon. 12. Rats. 13. Warthogs. 14. King Edward of Daventry. Aquí. Esto es. Uy, vamos a mirar. Más esto. You pick it up and place it in your purse. Creo que va a entrar Ernie. Ah, no. Vale, sí que va a entrar Ernie. A ver si no nos echa. This is a private office, Miss Bow. Please leave. Oh, I'm sorry, Mr. Leach. I thought this was just a storage room. I'll leave now. Casi que quiero hablar con él. Vamos a ver si puedo. The store is locked. Casi que ahí dentro había otro pasillo secreto. Pero bueno, vamos a ignorarlo por el momento. Vamos a salir por aquí. Creo que lo que quiero ir es allí. A ver, va a salir Daisy. ¿Qué tenemos aquí? A full bottle of Dr. Moribund's guaranteed snake oil. A ver, Full bottle of Dr. Moribund's guaranteed snake oil. vale, tenemos a It's Daisy, Olympia's con quien, por cierto, podemos hablar. Hello, little ferret. Y creo que le podemos preguntar cosas. Podemos cuestionarle. Lamentablemente no tiene nada que contarnos. Vale. Como veis, Daisy está mirando algo aquí. The trunk has a name tag identifying it as part of Carrington's personal luggage. Beside it is another sticker emblazoned with the logo Andrea Doria. Bueno, si recordáis, o sea, podemos recordar lo que hay aquí dentro. This trunk is locked. Porque lo vimos en la intro. Es el asunto. Por eso
lo estaba bajando el Carrington, lo que estaba bajando era esto. Estaba bajándose a sí mismo, porque no era Carrington, sino un hombre que había venido de Europa. Estoy pensando si hay algo que tengo que hacer aquí, porque sé que está la botella, pero estoy bastante seguro de que no nos la queremos llevar. You pick it up and Creo que no me la quiero llevar. ¿La quiero llevar? Estoy pensando. Creo que sí. Creo que sí. Creo que me la quiero llevar. Y de hecho, deberíamos tener algo más. ¿Carne? ¿Podría ser? ¿Por aquí? the cabinet is empty. Don't touch it. Esto. ¿Aquí hay carne dentro? Eso es. You pick it up and place it in your purse. Tenemos aquí una super bolsa de a saber qué. It's a sack of plaster, sometimes used for making molds. Vale. This is the mammalogy laboratory. Pues creo que ya está. No podemos abrir esto. Así puedo hablar con Ernie. Vale. Something I can do for you, Miss Bow? Charlemos. Mr. Leach, can you let me out of this museum? I don't like it in here. People keep dying. Sorry, Miss Bow. I seem to have lost my door keys. Oh, I find that very disturbing. Me too. I can't even let myself out of the building. We're all staying here until I find those keys. Vale, vamos a preguntarle cosas. Una cosa que queremos preguntarles por Ziggy, porque oímos aquella conversación en la que decía te voy a partir la cara. Igual es el asesino de Ziggy. Now there's a Weasley little fella. I've heard he's a stool pigeon. That's a dangerous way to make a living. Bueno, ya no. Casi que no le hemos preguntado nada a este señor, porque no hemos tenido tiempo para hablar con él realmente. If that fella were any more full of himself, he'd rise up and float away like a hot air balloon. The way he carries on, you'd think he discovered Atlantis. Pues ya no. Carrington. Well, I don't see the gent too often. We working class folks don't see the big guys too often, you know what I mean? O'Reilly. Oh, I guess he's an okay fella. For a cop. I do wish he'd stop leaving those grape stems all over the place, though. Los tallos de las uvas. Nada, esto es importante. Podemos preguntarle por toda esta gente. Steve, igual lo conoce. Oh, he seems like a nice enough fella. I don't know him too well. Si no recuerdo mal, trabajó... Si le preguntamos... Voy a preguntarle por sí mismo. Why, that's me, Miss Bow. Ernie Leach. I thought you reporters were supposed to have good memories. No, era por si me contabas algo más. Mr. Leach, can you let me... I'm sorry. Quiero preguntarle... Vamos a preguntarle por Yvette. Miss Delacroix is a wonderful lady, Miss Bow. A delight to work for. Condesa. ¿Dónde está? Aquí. The Countess is a quite colorful old dame, isn't she? I can't help liking her. Bueno, sabemos que hay alguna... o sea, que sabemos que Ernie está metido en el asunto, ¿vale? Del tema de lo de los cuadros, básicamente. Pues preguntarle por Wolf. Vale, esto es lo que decía de la Primera Guerra Mundial. Creo que ahora lo saca... Lo señala. That fella gives me the willies. He's always hanging around, looking over my shoulder with those suspicious eyeballs of his. Also, to tell you the ugly truth, I just haven't trusted the Germans since the war. That Kaiser guy was a real high hat. You fought in the Great War, Mr. Leach? Yes, I did, Miss Bow. I came back with a plate in my head and a chest full of medals, and then I couldn't get a job to save my soul. I'm sorry to hear that. Oh, don't let it bother you, Miss Bow. I'm just jawing. I'm doing fine now. Casi que queremos
escuchar una conversación. O sea, tiene que volver a llamar Olivia, creo, por megafonía. No sé si hay algo más que pueda preguntarle. Vamos a preguntarle por Watney, pero no sé yo si es buena. No, I can't say I ever met the man. Bueno, vamos a preguntarle por los dos egipcios. Lo que nos queda. He's a quiet little fella. I think he does some accounting for the museum. Seems nice enough. Por cierto, los alicates, bueno, no los alicates, las cizallas que hemos pillado son para la llave. La llave que está en el cuadro ahí pegada. Vamos a sacar con eso. Well, he's an intense sort of a gent. He's all bent out of shape about this dagger business, and he hangs around Dr. Carter a lot. He looks ready to blow a blood vessel to me. Ya tampoco sigue a Pippin Carter. Con eso que está muerto. Creo... O sea, me suena lo de los muelles. Igual si se lo pregunto directamente nos lo dice y por eso me suena. I'm not fond of the docks myself, Miss Bow. I did a short stint over there a couple of years back. I got treated like a dog and nearly got squashed flat by a huge crate of oranges one time. No, thank you. Vale, eso era. Vale, pues yo qué sé, voy a salir, volver a entrar. En algún momento tengo que escuchar lo de la megafonía de la otra llamándole. This door. Y creo que es dentro del despacho. Vamos a salir y entrar otra vez. Y ya no está. Pero, tenemos esto. When you push the button, you hear a sliding noise off in the distance, clearly originating outside of this room. Yes. Y la manita. Entonces que está entrando Ernie. Don't touch it. Best to leave. O sea... Ah, no me puedo mover. ¿Pero por qué? Se ha quedado la mano de no... de no hacer... Bueno, en fin. Lo que hemos abierto, si no me equivoco, es aquí. Efectivamente. Vamos a encender la antorchilla. Antorchilla. Lámpara. While Y ver a dónde nos lleva esto. the mummy case. Lamentablemente es de una sola dirección. El caso es que estoy bastante seguro de que podemos pillar ya la daga. O sea, podemos... Ahora deberíamos estar buscando la daga. Vale, es lo que quiero decir. It's Dr. Y para encontrar la daga, lo que tenemos que hacer es... Bueno, no sé si hace falta escucharlo. Oye, ¿por qué no vas por ahí? Vale, muy bien, ¿no? La historia es que... yo creo que es por megafonía, pero tenemos que estar dentro de la sala de Ernie. Ah, mira, ¿qué pasa por aquí? Me puedo llevar esto. Total. The oil. Veremos. Y ahora podemos usar esto. With careful use of the wire cutters, you manage to remove the skeleton key without damaging the Bosch painting. El corta alambres. Vale, con eso tenemos la llave de algo. No sabemos muy bien de qué. Una llave esqueleto. A shiny key, shaped like a skeleton. Bueno, literalmente pone llave esqueleto. Es una skeleton key. Vale. Vale. Está aquí la
Olimpia no está. ¿Puedo mover esto ahora? Jeepers, Laura. Hay testigos. No sé, una vez más estamos en una de esas situaciones en las que aparentemente alguien me está mirando y no sé quién. Tenemos la serpiente ahí. Recordemos eso. Vamos a bajar. Estoy pensando si hay algo más que pueda hacer. Sí, podría haber hecho algo más. Pero creo que quiero hacer esto primero. Una cosa que puedo... cuando paso por la sala del pterodáctilo... Dáctilo, perdón. Podría haber hecho algo. Vale, ¿qué hago? Espero aquí simplemente. Ay, madre mía, esta silla. Me quedan 2 torres también. Vamos a esperar un poquillo en esta sala. A ver si es eso. Porque es que tiene que darnos una pista muy importante. Y no me acuerdo de la pista exactamente. Y creo que si no tenemos la pista no lo puedo hacer. Pero eso no estoy seguro. ¿Cómo mirar esto? This is the story. Ernie's Así mirarlo, avanza algo. No, one of those new ya está, vale. Miss Bow, I've warned you before. This is my private office, understand? I was just helping Olympia look for her ferret. Yeah, that's it. Here, little ferret. Here, girl. The ferret's not here. Get out. Pues no es lo que esperaba. La verdad. Tío, ¿dónde es? O sea, no es, estoy bastante seguro que no es en esa sala. De que es en la sala de Ernie. Como veis, o sea, una vez salimos y nos movemos, tenemos más cosas. Pero claro, o sea, aquí eso, o sea, puedo mirar. Es un poco liasillo el juego, la verdad, cosa. La verdad. O sea, es... Así es la vida, supongo. current fat. Upon close don't touch it. No sé si hay algo más que podamos hacer. When you don't touch it. Es que yo creo que tiene que estar Ernie ya adentro. Miss Bow, do I need to call security to get you out of here? Amscray. I'll see you later. Creo que lo que quiero es que esté dentro ya de antes, ¿vale? O sea, que entre yo y ya esté él. Como estaba cuando hemos conversado. Pero ahí ha decidido no salirnos nada. Igual... This door. Interesante. Esto va a quedar abierto. Creo que hasta que no pase yo va a quedarse abierto. Vale, puedo abrir la puerta. Y está dentro ahora. Something I can do? Vale, entonces vamos a hacer cosas. I'm sorry, Miss Bow, but I'm kind of busy right now. Is there something I can help you with? Miss Bow, I've got a lot of problems right now. No puedo. Si toco las cosas le molesta. This door. ¿Cómo era esto? Bueno, pues yo qué sé, voy a avanzar, voy a hacer otras cosas. Pero en uno de estos... O sea, tenemos que oír por megafonía que Olympia llama la atención sobre cierta cosa a Ernie. Y creo que es estando dentro del despacho de Ernie, pero obviamente... Bueno, el primer juego me lo conozco mejor. Probablemente porque yo creo que es de alguna forma más directo y está todo más claro. Realmente solo hay un par de cosas. O sea, un par de sitios en los que puede salir cada personaje y esas cosas. Y este es más largo. Vale, este juego es más largo y no lo he jugado tanto.
Vale. Lo que quiero hacer aquí, si no recuerdo mal, con el cortalambres es cortar un alambre. ¿Es desde aquí? ¿Desde mirar el cadáver? Ahí está. Ah, vale, va. You pick it up and place it in your purse. Vale, ahora tenemos un alambre. ¿Qué más queremos? Espera, ahora que tenemos la llave. Claro, espera, estaba pensando de qué era la llave. La llave... Espera, quiero venir por aquí otra vez. No, por ahí no. Coño, había ido bien al principio. Empieza a reblandecérseme el cerebro. Vamos a ver. Ya sabéis que ya de por sí mi memoria no es maravillosa. ¿Qué he bajado aquí? Ah, sí, ya. Vale. Vamos a ver si puedo hacerlo así. ¿Es aquí? Ya no me acuerdo muy bien. Vamos a ver. Voy a guardar. The trunk has a name tag. It's a cold storage locker, basically a heavy-duty... Don't touch it. Don't touch... ¿Es así? Vale. Si esperamos demasiado, The trunk miramos... has a name tag Bueno. Los gusanos siempre han encontrado irresistible la carne fresca. Es una pista, por cierto. Había gusanos asesinos. Bueno, la llave es de esto, ¿vale? Es la única ya puerta cerrada así rara que tenemos. O cerradura, más bien. Y para eso es para lo que queremos la carne, ¿vale? Tenemos poco tiempo para hacer esto, pero ahí va. Chasca. Se supone que esos son gusanos. Entonces ahora podemos mirar el interior. Es el cadáver de alguien. Del auténtico Carrington, vaya. A skeleton lies in the trunk, its bones picked clean by the domestic beetles. They've efficiently removed every last shred of flesh, making the skeleton nearly impossible to identify. Vale. Vamos a usar esto. It appears to be a gold pocket watch. Para nosotros. A close look reveals an inscription on the watch. To Dr. Archibald Carrington III for your years of dedicated service, many thanks from your staff at the British Museum. Bueno, por si teníais dudas. You pick it up and place it in your purse. Vale, es la 1:45 todavía. You see a smudged fingerprint on the side of the vat. Vat 10. Vat 9. Vat a hanging light. Vat 13. Creo que es esta. Creo que es la 13. Voy a mirar porque como no me sale eso, vamos a mirarlo así. Metemos ahí esto. Lo metes ahora. Cuando subimos. ¡Ajá! Bueno. Could it be? Yes. It's heavy. It's shiny. It's real gold. It's got a sharp point at one end. It's the dagger of Ammon-Ra. No, está aquí, ¿vale? Pero no me gusta hacerlo así porque obviamente no tenemos la pista y he elegido este porque me sonaba que era por donde está puesto.
You pick it up and place it in your purse. Pero Boy, the alcohol fumes sure are strong in here. estoy seguro de que hay una conversación que escuchas por megafonía, que ya no vamos a escuchar, supongo, porque tenemos ya la daga. Que creo que es aquí, estando con Ernie, que llama a Olympia por megafonía. Am I gonna have to spank you? Amscray! Maybe she's wanting to join us, yes? Fräulein Bull, this laboratory is dangerous and verboten to the public. You will leave now. Muy bien. Me voy. I will not warn you again, Fräulein. Leave this laboratory immediately. Estoy en ello. Vale, no puedo irme más rápido. Vale, vamos a dejarlo aquí. Voy a guardar como 6, pero... porque... El caso es eso, que no hemos escuchado la conversación que nos dice, tienes que ir a la probeta 13, creo que era la que hemos ido, ¿no? La que tenía un montón de formas raras. No lo dice así, dice algo así como creo que está atascado o algo así. Y necesito que vayas a mirar. Y entonces es el momento en el que decimos, vamos a mirar qué es lo que pasa antes de que vaya Ernie, ¿no? Es curioso porque estás en el mismo sitio. Pero creo que te echa del despacho, te dice, pírate, tengo trabajo que hacer. Entonces estás tú donde están los tubos y Ernie se queda en su sala. Y es el momento en el que tienes que aprovechar para ir a llevarte la daga. Porque creo que si tardas mucho en hacerlo, la daga ya no está. Ahora bien, no sé cómo provocar que pase eso. O sea, podría hacer más cosas. Pero ya hemos hecho esto de Yvette. Así que, técnicamente, yo creo que... No sé. Yo creo que podría haber pasado más atrás. Igual... No sé. No sé en qué momento tendría que haber pasado. Igual simplemente es algo que ha quedado atrás ya. O sea, que era una conversación que podría haber pasado antes, pero igual antes de encontrar a Carrington muerto. Bueno, a Carrington, a Watney o alguna cosa así. Pero no lo sé. Este juego tiene mucho... Tiene bastantes puntos en los que puede ir en una dirección o en otro. O bueno, no eso, sino que cosas que te dejas, más bien, ¿no? Es fácil saltarte cosas. Como ya vimos en el episodio anterior, que creía que lo habían causado bastante bien. Creo que, bueno, este ha salido relativamente bien, pero hemos perdido algunas cosas, lo que quiero decir. En fin, vamos a dejarlo aquí. La semana que viene más y mejor. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final. Nos vemos la semana que viene. Hasta entonces, como siempre, adiós.